noches. A continuación voy a explicar la teoría de la personalidad según los autores Sigmund Freud, Alfred Adler y Carl Rogers. Carl Jung, perdón. Bueno, según Sigmund Freud, nació el 6 de mayo de 1856, fallece el 23 de septiembre de 1939. Su teoría habla sobre la personalidad a través del psicoanálisis. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis. Según Freud, el comportamiento y la personalidad se derivan de tres niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente es el proceso que nos permite pensar y hablar. Es decir, cuando estamos haciendo ese proceso de pensar y cuando estamos hablando, estamos en el consciente, según la teoría de Freud. El preconsciente dice que es el proceso en donde podemos recuperar información y traerla al consciente. Entonces, quiere decir cuando recordamos momentos o eventos de nuestra niñez o de años anteriores. Esos recuerdos es lo que Freud llama como el preconsciente. El inconsciente es donde guardamos nuestros sentimientos, pensamientos, impulsos y los recuerdos que se encuentran fuera de nuestro conocimiento consciente. Entonces, cuando sentimos aquellas emociones de, de sentimiento, de tristeza, de alegría, para eso, por eso es que Freud llama al inconsciente esta situación. Eh, Otra teoría que tenía Freud sobre la personalidad es que esta se divide en tres estructuras básicas: el ello, el yo y el superyo. Entonces, él decía que el ello es el principio del placer. Cuando todo lo que nos causa placer, para Freud es el ello. El yo somos nosotros mismos y el super yo es cuando estamos en cumplimiento de normas y reglas. Cuando somos estrictos en ejemplo, en cumplir con nuestras actividades, estamos en el super yo. Freud también nos habló de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, según Freud, se utilizan en el psicoanálisis para que el individuo, como protección de alguna situación que le causa daño. Entonces, pues tengo aquí algunos. Negación, que es cuando, por ejemplo, cuando despiden a alguien del trabajo. Entonces, esa persona pues niega haber cometido ese error o esa causa de por qué fue su despido. Eh, la, la proyección es cuando la persona es agresivo con, con cosas o personas que lo rodean. Proyecta esa rabia, ese enojo contra cosas o personas. La regresión es cuando, por ejemplo, un niño de 7 años empieza a orinarse en la cama por el nacimiento de su hermano. Regresión quiere decir que regresa, entonces por eso presenta esa situación. Transferencia quiere decir que, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, entonces empezamos a hacer a querernos a parecer a él. Entonces a vivir esos momentos que compartimos con él o a hacer lo que a él le gustaba. Siguiendo con la teoría de Freud, nos habla del desarrollo psicosexual. En esta parte, según Freud, él decía que, que dependiendo de la etapa, esto podía repercutir a futuro en la vida adulta de la persona. Entonces, en la etapa oral, que va de 0 a 1 año, es la etapa cuando el niño está bebé y empieza su proceso de amamantar. Entonces, al momento del bebé succionar el seno o la teta de la madre, es ahí en ese momento cuando siente placer. Eh, en la etapa anal va de 1 a 3 años,
Entonces dice Freud que es el momento cuando el niño ya cuando puede ir esto por sí mismo a hacer sus necesidades fisiológicas, el retener o expulsar sus heces le provoca satisfacción. La parte fálica va de 3 a 6 años. Allí es cuando el famoso complejo de Edipo o el complejo de Electra para las niñas. Esto quiere decir cuando el niño siente como celos, cela a su madre, ¿sí? Y Electra cuando la niña cela a su padre. Eh, ese celo es no desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista como de que no lo separen de su progenitora o de su progenitor. El, la etapa latente que va de los 6 a los 12 años. En esta etapa el individuo está más que todo preocupado en su parte social, en interactuar con más personas, en temas de deportes, toda esa situación. Ya esto en la etapa genital, que es de los 12 años en adelante, ahí sí ya es cuando el individuo empieza a sentir gusto por su sexo opuesto. Bueno, seguimos con el otro autor. Eh, Alfred Adler. Dice que nació el 7 de febrero de 1870, fallece el 28 de mayo de 1937. Su teoría fue psicología individual, interés social. Fue un médico y psicoterapeuta austriaco, fundador de la escuela conocida como psicología individual. Bueno, tenemos que para la psicología individual y el interés social, eh, el autor nos dice que es la preocupación de ser útil a los demás. Entonces, esto dice que el individuo se preocupa por ser útil, a pesar de las situaciones que tenga, procura de salir rápido de esa situación para ser útil a los demás. Habla de una persona holística. Quiere decir que él no miraba al individuo como por partes separadas, sino lo miraba como un todo, como una persona holística, integral. Eh, Complejo de inferioridad, compensación o afán de superación. Lo negativo, volverlo positivo. Esto quiere decir que aquellas personas que por alguna razón tienen alguna disminución física, entonces tratan como de superar esa situación. Lo vemos en las personas invidentes, en las personas que de pronto le faltan alguna extremidad, aquellas que tienen alguna disminución física o de lenguaje. Entonces, ellas desarrollan otras situaciones para poder sobresalir y lo que hablaba, hacer útil esto a los demás. Eh, Adler también hablaba de los tipos de personalidad. Entonces, que había un tipo de personalidad dominante, que ya eran aquellas personas que son agresivos con los demás y a futuro podrían volverse alcohólicos, adictos, suicidas. La personalidad erudito, que son aquellos que son sensibles, que se deben apoyar con los demás. La personalidad evitativo, son aquellos de niveles bajos de energía, que evitan vivir. El- la personalidad socialmente útil es aquella persona sana que tiene energía como interés social. Entonces, eran los tipos de personalidad de Alfred Adler. Seguimos con Carl Jung. Se dice que él nació el 26 de julio de 1875, fallece el 6 de junio de 1961. Su teoría fue la psicología analítica y los arquetipos. Fue un médico psiquiatra, psicólogo, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Bueno, según esto,
Jung, su estructura mental está conformada por el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Eh, el yo, como, como lo decía Freud también, es la mente consciente. Al momento que hablamos y pensamos, estamos en la mente consciente. El inconsciente personal, decía Jung que le pertenece a cada individuo desde el nacimiento. Entonces, allí era donde Jung decía que él no estaba de acuerdo con aquellas teorías que los bebés nacían con la mente en blanco. Él sí, él, pues, su teoría dice que ya venimos con un inconsciente personal. En el inconsciente colectivo dice que son aquellas experiencias y comportamientos, todos aquellos momentos que vivimos, de sentimientos, emociones, hacen parte del inconsciente colectivo, según Jung. Esto, seguimos con los arquetipos. eh, Se encuentran en el inconsciente colectivo. También estos arquetipos han sido o son utilizados como estrategias comerciales por las empresas o compañías, ¿sí? Para dar como aquel mensaje a sus clientes. Entonces tenemos, bueno, son 12, puse 4. eh, el inocente, que es aquella persona que no se complica la vida, que quiere ser feliz. Esto, como ejemplo de este arquetipo está McDonald's, Coca-Cola, que utilizan muchos mensajes así, pues digámoslo así, subliminales para el individuo, para las personas, y lo que quieren es eso, que la gente no se complique, que sea feliz. El rebelde es aquella persona que no está de acuerdo pues, con lo moral, con lo correcto. Entonces, el ejemplo de compañía o de empresa está las motos Harley Davidson, que son así como rebeldes. El arquetipo de héroe es toda aquella persona que se sacrifica, que tiene coraje. Entonces, un ejemplo claro de ellos, pues los superhéroes. El bufón son todas aquellas personas que les gusta reír y hacer reír a los demás. Jung también nos hablaba de dos tipos de personalidad, la introversión y la extroversión. Él decía que la introversión hace parte del mundo interno, que están los sentimientos, los pensamientos, están en el interior de la persona. Y la extroversión hace parte del mundo externo, entonces, cuando todas las actividades que hacemos, eh, cuando nos relacionamos con personas, entonces, eso es la extroversión. Jung también nos habla de 4 funciones, eh, donde las personas pueden desarrollar su personalidad. Entonces están las sensaciones, que es aquella persona que es sensible, que observa y escucha. La, la de pensamiento, que es aquellas personas que son racionales y lógicas. La intuición es aquella persona que a todo lo que hace percibe, percibe muchas cosas. Y el sentimiento es aquella persona que siente, que piensa y que en todo momento está evaluando la información. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por el momento.